Ahora sí. Les decía, vamos a analizar brevemente un texto de un filósofo holandés y sacerdote católico que también hemos utilizado en la primera parte. Se llama Remy Quant. El libro que utilizamos en la primera parte es Filosofía Social. El texto que en parte, que está subido, no está subido todo el texto, tampoco no es muy extenso, pero no está completo. Hay dos capítulos, dos primeros capítulos, tienen que ver con la obra que se llama La crítica hacia el hombre. Tiene otros trabajos muy interesantes, como la filosofía del trabajo en Carlos Marx. Sí, es un filósofo y un pensador que a nosotros nos da mucho resultado porque tiene mucha conexión, tiene mucha claridad si bien el libro, el texto de filosofía social, los dos son, si se quiere, textos filosóficos, no son difíciles. Son bastante sencillos de entender. Y lo vamos a vincular con lo dicho en la clase anterior, desarrollar, extendernos un poco más sobre el carácter situado, sobre la dimensión social del hombre, que él explana en un segundo texto. Veamos entonces el marco general o el marco genérico de fondo, o los postulados de fondo que explicarían lo que Juan después va a empezar a contar respecto de la crítica hacia el hombre. Entonces, y esto además también nos puede servir como agregado y repaso. En su texto Filosofía Social, Juan parte de un punto, de un postulado, que es el siguiente. Él dice que somos seres sociales porque en todo lo que hacemos está contenida una relación con nuestros semejantes. Para explanar esto, primero critica lo que nosotros estudiamos como individualismo, al que califica de ideológico. ¿Por qué califica de ideológico? Por ahí, cuando veamos facticidad social con detalle, podamos volver un poquito para atrás, pero ya lo podemos ir de alguna manera anticipando. Él califica el individualismo como una perspectiva ideológica en un sentido similar al que nosotros analizamos ayer como reduccionismo. Una ideología o un reduccionismo lo será, y él dice, de buena fe, en la medida en que extrapole un rasgo particular o contingente, por ejemplo, un dato que tenía que ver con la modernidad, y lo convierta como sabemos en el reduccionismo, en un postulado absoluto o un punto de vista esencial. Yo les había dicho ayer, concretamente como ejemplo de ideología y reduccionismo con estas características, la doctrina económica de Adam Smith. Para Kant, una de las notas que Adam Smith postula, y todos los pensadores que después le vinieron atrás, como esencial a la condición humana, no es más que un dato concomitante, contingente, y que se debe a circunstancias históricas o culturales, que es el afán de lucro, la búsqueda del propio interés y la acumulación de capital. Estas notas para Adam Smith son constitutivas de la condición humana. Juan demuestra, lo dice específicamente y luego lo vuelve a desarrollar, no son datos más que contingentes, que en algún momento de la historia, en la modernidad, se presentaron como tales porque en ese momento estaba apareciendo una clase social, digámoslo así, irrumpiendo en el escenario que en ese momento no había tenido casi ni participación alguna, y era la clase de los comerciantes. De ahí el auge del mercantilismo. Bueno, todo lo que tiene que ver con los comerciantes, el mercantilismo, la actividad mercantil, de alguna manera culturalmente se reflejó en la búsqueda de ganancia, aumento de la tasa de capital, pero bajo ningún punto de vista como dato absoluto. Por eso es un reduccionismo, porque fue extrapolado, considerado como una nota que explica toda la realidad humana. Remarco esto de buena fe, porque dice él, si algún autor pensara o explanara alguna teoría sabiendo que la teoría no es correcta, es decir,
teniendo mala fe, esto ya no podría considerarse como una ideología, sino más bien como un intento de manipulación. Voy a tomar un dato simplemente de esta parte, de este texto, un dato que me parece muy importante, que tiene que ver con lo que vamos a contar enseguida, y que es lo siguiente. Él dice, hablando de la ideología y hablando de los problemas que la ideología trae, él dice, una situación de hecho, como situación de hecho, puede durar poco tiempo, mediano, mantenerse a mediano plazo, pero si esa situación de hecho no se convierte, no se legitima y la trastocamos en una situación de iure, es rápidamente eliminable o pierde vigencia o pierde fuerza o desaparece. Por eso, dice él, una de las características del ser humano a lo largo de la historia ha sido convertir las situaciones de hecho en situaciones de iure. Para convertir una situación de hecho en una situación de iure, ha echado a mano de tres o de algunos argumentos. Los más importantes son que esa situación de hecho viene exigida porque tiene relación con lo divino, con la divinidad. La segunda, porque tiene que ver, por ejemplo, dos de las más importantes, con el curso de la historia. Al estilo Hegel. Hegel decía que hay un curso fatal de la historia que hace que la humanidad pase por diferentes etapas o por diferentes ciclos, y esto nos ponen en algún momento en una situación donde una raza o un sector eh, aparece en el pináculo del desarrollo. Y esto se debe a cuestiones cíclicas que el hombre no puede manejar. Entonces, si por ejemplo, en el caso de Hegel, una sociedad aristocrática se convirtiese en el pináculo de la cultura, esto implicaría que todos los demás que no forman parte de esta sociedad, que están en un segundo escalón, son de alguna manera secundarios, primitivos, no civilizados, bárbaros, y esto es algo que no se puede modificar, tiene que ver con el propio devenir de la historia. Ante esto, uno pensaría, solo queda resignarse. Si el pueblo, ahora utilizo la categoría de pueblo, si el pueblo del que yo formo parte tiene, por el devenir de la historia, las características de ser bárbaro, a lo sumo podré conformarme con tratar de imitar a los civilizados, pero no voy a poder nunca pasar o ascender. Esto es lo que, por ejemplo, pasaría si ponemos en comparación una sociedad como la europea con América Latina o Asia y África. Si nosotros logramos convertir esta situación de hecho en una situación de iure, entonces es muy difícil modificarla. Y esto es lo que ha hecho constantemente, o ha intentado hacer constantemente el ser humano para mantener privilegios. Él dice, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo se logra esto? A partir de las ideas, precisamente a partir de la ideología. Por ejemplo, el típico caso que comentábamos ayer, que vendría como anillo al dedo para la explicación de Quine, es Aristóteles. Aristóteles nos dice que la esclavitud es una cuestión natural y que por lo tanto, así como en términos especulativos la parte está subordinada al todo, porque lo imperfecto está subordinado a lo perfecto, nos dice Aristóteles, así la parte está subordinada al todo, el esclavo está subordinado al amo y mete lo que va a ser piedra de toque para la sociedad occidental, después sostenido también por Santo Tomás de Aquino. La mujer está subordinada al varón. ¿Qué es lo que hace Aristóteles? Aristóteles convierte en un principio filosófico algo que tenía que ver con una cuestión cultural, concomitante, pasajera en ese momento. Lo que pasa es que al revestirlo de principio filosófico genera algo muy fuerte. Primero, que los griegos, que eran una cultura que estaba mucho más ligada al destino, a la predeterminación, a la fatalidad, mucho más que
que los occidentales modernos aceptaran, se resignaran, y el esclavo considerada hasta incluso como algo no negativo, sino que le había corrido en suerte por naturaleza ser esclavo y tenía que rendirse ante esta situación. Bien, volvamos entonces al marco general. Nos dice también Kant que esta dimensión social del hombre implica que el hombre no está solo en el mundo, sino que está en el mundo y es un ser a través de los otros. Nos va a explicar que este a través de los otros implica ingresamos al mundo mediante los otros, pero luego nos apropiamos de ese mundo y nos desarrollamos y nos convertimos en lo que debemos ser a partir de la necesidad de los otros, mediante los otros y para los otros. Durante 21 siglos o un poco más desde que el hombre está en la Tierra, se ha ido generando en el mundo, que antes era solo naturaleza y luego se fue convirtiendo al aparecer la cultura, se ha ido generando una historia común, dice Kant, que hoy nos permite entender al planeta como, y acá hay como una especie de sigla, que podría ser esta ASMO, ASMO. Él dice, se piensa entonces como ciudadano actual, dice, venimos al mundo e ingresamos a un ámbito significativo mundanal organizado. Este es el término, por eso la abreviatura que utiliza Kant, ASMO, ámbito significativo mundanal organizado. Tomemos dos de las expresiones que son tal vez la que requieran una mínima explicación, que son la de significativo y organizado. Ámbito, un lugar en donde interactuamos con los demás, al que llamamos mundo o planeta. Ámbito mundanal. Significativo y organizado. ¿Cómo se explica esto? Dice Kant, desde el primer minuto el hombre ha intentado modificar la naturaleza, entender la realidad, generar objetos, crear objetos, símbolos, y a todo esto que aparece en la realidad por su intervención le pone un nombre. Y ese nombre lleva de consigo un significado o un sentido. Tomemos el ejemplo muy sencillo que suele usar Kant, el objeto silla. El objeto silla es un objeto que en algún momento fue una creación cultural a la que se le puso un nombre, un significado y un sentido. La silla es un objeto que sirve para ubicarnos, para sentarnos, para ponernos de cierta manera con nuestro cuerpo y estar cómodos. Ahora, este sentido y significado que cada uno de nosotros aprende por la imitación y por la repetición, nos parece algo natural. Sin embargo, para llegar al significado y al sentido de silla como objeto que nos permite descansar, tal vez tuvieron que pasar muchos siglos, y así con muchos productos culturales. ¿Cómo nos apropiamos del sentido y el significado? En comunidad, adviniendo al mundo, con los otros. Ese lenguaje se transmite a partir de la cultura en que nos movemos y que nos vivimos. Pero el dato que hay que recordar es este. Estamos tan llenos hoy, en el siglo XXI, de objetos y de cosas que nos parecen naturales, pero todas en algún momento tuvieron su origen, aunque no nos parezca, no les prestemos atención o creamos que están desde siempre. ¿Por qué es importante esto? Porque va a haber que hay que combatir contra una tendencia muy fuerte que tenemos los seres humanos, que es naturalizar todo aquello que tenemos al alcance, cuyo sentido significado comprendemos y que suponemos ha sido de hoy, de siempre y para todos. Y este es un muy grave error. El resultado de esa historia común, dice Kant, aparecen también las instituciones. ¿Qué serían las instituciones? Las instituciones serían mediaciones que en algún momento tienen que ver con ciertos comportamientos que se dan entre pocas personas o en algún grupo, que luego se van estabilizando
y dan lugar a lo que hoy nos parece común, por ejemplo, con la forma de organización política y la democracia. Hoy tenemos instituciones que en algún momento no existieron, y este sentido, significado de esas instituciones creadas en algún momento están relacionadas a que esas instituciones aparecen como mediación para permanecer o para mantenernos en el mundo. Todo esto, vamos a dar algunos ejemplos, recordar algunos, incorporar unos nuevos, todo esto que el hombre al tocar, vamos a ponerlo entrecomillado, al tocar el planeta, el mundo y la naturaleza, convierte en algo, todo esto se llama, dice Juan, todo esto se llama facticidad. Él utiliza mucho esta expresión, facticidad social. ¿Qué es la facticidad? La facticidad es un término que deriva de la expresión griega factum, que significa hecho, lo hecho o lo dado. ¿Qué sería la facticidad social? Todo aquello que aparece en el mundo, modificando el mundo y en la naturaleza con la propia labor del hombre. Por ejemplo, con ejemplos de Quant tan simples y algunos muy sofisticados, tan simple como una hojita de afeitar. Una hojita de afeitar es un objeto que forma parte de la facticidad social, que en algún momento no hubo, aunque pensemos o nos cueste pensar o creamos que siempre existió. Es un objeto creado por el ser humano, producto cultural con un sentido y un significado que, fíjense la dimensión social cómo aparece, cómo se ve reflejada concretamente en este ejemplo. Él dice, afeitarse es algo que hemos aprendido observando a otros, observando a los demás, con un objeto que nos ha sido transmitido por otro, cuyo sentido o significado hemos descubierto al observar a otro y al hacerlo nosotros mismos. Incluso, dice Quant, ese ejemplo nimio de la maquinita de Fertar también tiene que ver con una referencia a los otros, no solo porque lo hemos recibido de los otros, porque lo hemos aprendido de los otros, sino porque afeitarse, dice él, hasta incluso es como una especie de norma social. Uno se afeita en función de que tiene que convivir con otros y quiere estar ordenado o lo que fuese. Aún este hecho mismo, el afeitarse o el dejarse de afeitar, tienen que ver con una norma social. Lo mismo que convivir, pongamos otro ejemplo un poco más sofisticado, la convivencia, la interacción. La convivencia y la interacción vienen exigidas por la propia cultura. Hay maneras de interactuar que hemos aprendido, que en algún momento no existían, y que nosotros hemos incorporado su sentido o su significado y nos parecen que son de siempre. Pone un ejemplo un poco más sofisticado. Él dice, la forma de entablar relaciones afectivas en Occidente. Son formas de entablar relaciones afectivas que no son propias, no fueron y tal vez no lo sean de otras culturas. Y a nosotros nos parece lo más natural del mundo. Sin embargo, estas formas de generar vínculos afectivos tienen que ver puntualmente con un momento determinado, con una cultura como la nuestra, que además se replica, pero al replicarlas nos parece que fuera natural, nos parece que no hubiera otra manera de entablar o de generar vínculos afectivos que son los que conocemos y que de hecho simplemente hemos repetido y mantenemos, aunque algunos pueden disolverse en el tiempo. Esta, esta facticidad social, que puede variar, tendrá que ver con el grado de evolución o no del hombre, tiene un objetivo muy marcado. Esto es importante, él dice, esa facticidad social, ¿qué función cumple? ¿Por qué se cristaliza y luego le permite al ser humano actuar o interactuar de manera determinada? ¿Y por qué también en algún momento cierta facticidad social desaparece? Pongamos, antes de explicar esto, pongamos más ejemplos de facticidad social. Tenemos el lenguaje también es facticidad social. Hay muchos lenguajes, hay muchas maneras de entenderlos. El lenguaje es un dato de hecho, porque el lenguaje se apoya en ciertas estructuras. Si no respetamos esas estructuras, no nos podríamos comunicar entre nosotros, no podríamos hablar entre nosotros. Sin embargo,
Y por ejemplo, si se tratara del idioma que compartimos con Occidente, no podría haber lenguaje o no sería lenguaje toda aquella forma de expresión que no vincule un sujeto con un predicado. El lenguaje, ¿qué es? Predicar algo de alguien cuando uno se comunica con otro. Pero rápidamente podríamos pensar, entonces, si el lenguaje es parte de la facticidad social, el lenguaje es natural, es un dato y no puede modificarse, sería independiente del ser humano. Juan dice, no, si bien el lenguaje tiene ciertas estructuras, es el resultado o está cargado de cierta intención o intencionalidad en el hombre. ¿Y cuál ha sido la intencionalidad al ir moldeando algunos rasgos del lenguaje? Intentar comunicarnos con los demás. De hecho, y acá hay me parece que lo voy a incorporar ahora, que es un dato muy interesante, estuvo rondando un poco en la clase anterior, también es muy relevante para entender la discriminación, etc. El lenguaje permite el desarrollo de una cultura y está ligado a la manera en cómo esa cultura entiende el mundo. Pero también, dice él, un lenguaje en algún momento puede convertirse en un obstáculo para que una comunidad se desarrolle o siga creciendo. ¿Por qué? Porque el lenguaje refleja de alguna manera la situación en la que está la cultura que lo está hablando en ese momento. Y la cultura o el pueblo, la comunidad, puede evolucionar, puede progresar, puede ir más allá de lo que en algún momento dio lugar a ese lenguaje. Y ese lenguaje ya empieza a resultarle una especie de corsé. Fíjense, iba a este ejemplo, fíjense el caso del lenguaje inclusivo. Hay mucha resistencia respecto del lenguaje inclusivo. Habría que preguntarse por qué esa resistencia del lenguaje inclusivo. Al lenguaje inclusivo, porque el lenguaje inclusivo viene a romper moldes o estructuras o formas de hablar o de expresar que fueron válidas en épocas anteriores, en algún momento, pero hoy ya no lo son. Sabemos que necesitamos del lenguaje inclusivo, lo vimos con las palabras genéricas, porque muchos seres humanos quedan fuera del significado de la expresión si no apelamos a términos nuevos que sean precisamente inclusivos. ¿Y por qué la resistencia? La resistencia puede obedecer a muchos factores. Creo, más allá de que hay una explicación después respecto del lenguaje religioso, que a lo mejor retomamos, creo fundamentalmente que la resistencia viene de la mano a la resistencia a aceptar que el lenguaje puede ser sexista, que el lenguaje puede ser cosificante. Entonces, si yo discrimino, si mi actitud es cosificante, es porque me siento cómodo con el lenguaje que está presente. Si tengo que modificarlo y tengo que incluir, tal vez mi resistencia sea a que de hecho mi actitud hacia afuera con los demás sea una actitud de tipo cosificante, objetivista, etc. Por eso la resistencia al lenguaje inclusivo. De todas maneras, Pero también puede haber una resistencia, por eso que usted decía, de que no todas las personas tienen la capacidad de irse moldeando a ese nuevo lenguaje y que le resulta un obstáculo. Por ejemplo, yo soy ayudante de un docente que es no vidente, y él cuando le presentaban los escritos judiciales que recibía de las páginas, con, por ejemplo, con una X para no determinar el género de la persona, la computadora no se lo podía leer porque le leía a cualquiera. Entonces ujú, él se quejaba de esto, ¿verdad? Porque era un obstáculo para él esta nueva manifestación del lenguaje. Y con respecto a lo otro también, conozco a una señora que es de origen alemán y que siempre fue a la iglesia luterana y daban los sermones en alemán. Su hija también aprendió el alemán, pero sus nietos ya hoy no van a la iglesia luterana porque se sienten discriminados, se sienten por fuera de eso, porque nacieron en Argentina, porque su idioma es castellano y porque no entiende por qué dan un sermón en una iglesia luterana en alemán estando en Argentina. Entonces el lenguaje te puede incluir, pero también te puede excluir.
si no tenés la capacidad de adaptarse, esa capacidad que puede ser porque lo rechazás o porque no depende de vos. Sí, me parece interesante lo segundo porque es un ejemplo precisamente que da Quant más adelante. Ese ejemplo que das vos lo trasvasa a la religión católica y dice la enorme resistencia, incluso hasta casi queda reducido a círculos muy pequeños, el dar la misa en latín, las admoniciones en latín, cuando el latín es una lengua muerta. Habría que empezar primero por plantearse por qué el latín es una lengua muerta. El latín es una lengua muerta porque el lenguaje no tiene vida propia. El lenguaje es el resultado de la intencionalidad que ese grupo tiene al desarrollarlo. En algún momento la comunidad descubrió que el latín ya no le servía para expresar los cambios, los puntos de vista, y el latín fue rechazado. De todas maneras, se mantiene, porque dice Quant, después tal vez lo retomemos, pero me parece bien porque es claro tu ejemplo, desde dos lugares diferentes. Él dice, todavía el latín resiste, aunque la gente no lo acepta, no lo entiende, o lo deja, o ya no asiste a misa cuando tiene estas características, porque lo que se intenta es motivar ciertas figuras o principios de carácter religioso que estaban muy pegados o ligados al latín cuando éste apareció. Lo que intenta hacer es, para evitar que se resquebraje ciertas características de la religiosidad católica, se cree que conservando estas notas, que muchos ligan a lo sagrado, a lo sacral, hasta te diría, o les diría simplificando, la idea de que Dios quiere que se siga hablando, pensando, rezando o eclesiando, esto viene de idea eclesia, juntarse en comunidad utilizando esa lengua. Pero no es más que un intento de motivar algo que con el tiempo va a terminar desapareciendo. Teniendo en cuenta lo primero, te diría, en algún momento el lenguaje se va a hacer inclusivo porque en algún momento la cultura va a romper, toda cultura rompe de alguna u otra manera, aunque demore siglos, ciertas estructuras que ya no resisten, que no pueden explicar la realidad. Nos guste o no nos guste, el lenguaje inclusivo, más allá de que es atacado, es objeto de burla, pero creo que en el fondo el motivo es el que les acabo de contar recién. En algún momento el lenguaje inclusivo va a ser el lenguaje predominante. Y eh, traigo otro ejemplo que me parece importante para cerrar esto, que por ejemplo, el caso del individualismo. ¿Hay alguna manera de demostrar que una sociedad como la nuestra sigue siendo una sociedad individualista? ¿Y cuán diría sí? El lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Y esto creo que lo marcó cuando dio la definición de el concepto de pienso luego existo Descartes cuando lo contó Marina. La cantidad de veces que usamos al hablar, al escribir, la mayoría de las veces no siendo consciente de esto, pero por eso mismo tiene la explicación, el término yo. Inundamos el discurso, la expresión yo, incluso aunque se sabe que estamos hablando de uno, metemos el término yo. La pregunta sería, ¿es una casualidad? ¿Es una causalidad? ¿O está indicando algo que tiene que ver con la percepción de la cultura que está hablando ese lenguaje? Diría que es esto último. Muchos filólogos y filósofos del lenguaje coinciden en que si uno analiza adecuadamente el lenguaje no es más que expresión de una cultura, es como nos sentimos, aun no conscientemente, dentro de esa cultura. Y todavía el uso de la expresión yo está indicando claramente que no hemos salido de esta sociedad individualista. Es más, diría, como ejemplo todavía más contrastante, uno podría pensar, pero es el lenguaje, uno no elige en el lenguaje, no puede manipular el lenguaje, es el lenguaje que hay. Usted acaba de decir que el español, el alemán,
solo pueden entenderse en referencia a un sujeto, yo, y a un predicado. No habría otra forma de comunicarse. No, tampoco es así. Carlos Leckendorf, que fue un lingüista muy importante, antropólogo, él viajó, hizo un trabajo de campo durante muchísimo tiempo en una zona que intuyo entrecomilladamente hermosa, pero también intuyo hermosa por simbólica, porque a partir de ciertos acontecimientos que se dieron en ese lugar, en México se instauró una nueva cosmovisión de resistencia. Estuvo viviendo muchos años en México, en Chiapas, con una cultura que es la cultura tojolobal, y dice Leckendorf que el primer descubrimiento que él lo impacta enormemente cuando empieza a entender, a traducir, a tratar de apropiarse de esa lengua que era completamente desconocida, lo primero que descubre es que no se expresaban en primera persona, sino se expresaban en el nosotros. Todas las frases, toda la construcción de las frases, toda la comunicación, todo el entendimiento y una cultura riquísima no estaba presidida en el término yo, no, en el término nosotros. Indicaba claramente cuál era la percepción que esa cultura, por eso muchas veces los pueblos originarios son muchos más sabios, o han sido muchos más sabios que nosotros, que los hemos corrido, vapuleado, suponiendo que somos civilizados y ellos eran bárbaros, y además por una mala prensa y una mentira sobre lo que fueron las culturas originarias, se expresan de una manera mucho más sabia. Ellos hablan en términos de comunidad. Tal vez en algún momento, cuando tengamos clara conciencia de todos los cambios que tienen que producirse, y para eso va a servir la crítica, este lenguaje no sea producto o subproducto de una cultura enquistada en un lugar, México, y además perseguida por el orden dominante, etcétera, etcétera, se convierta en una forma de expresión real. Un dato más, perdónenme, un dato más. Si queremos incluir, y de eso se trata, el derecho es un proyecto de inclusión, estaría de acuerdo Héctor, creo, si me escuchara decirlo, y si no tendríamos que discutirlo con él. Siendo un proyecto de inclusión, tiene que contemplar a todos, y no podemos seguir usando el lenguaje o utilizando el derecho o haciendo proyectos que solo contemplen al varón y a la mujer. Hay muchísimas formas de expresión que no tienen que ver con lo binario, varón y mujer, y en la medida en que no sigamos atribuyendo roles y haciendo clasificaciones fundados, apoyados en el sexo biológico, y mucho menos atribuyendo funciones, obligaciones, derechos o castigos en función del sexo biológico. Algo en parte habíamos contado en la clase anterior. Hoy el lenguaje, para cerrar ya el ejemplo y continuar, me parece como una especie no sé, de globo emparchado que está perdiendo por todos lados, y en algún momento va a explotar, y en algún momento surgirán y nacerán nuevas formas de comunicación que no sean exclusivas como las que hoy tenemos. Después de este curso interesante con los ejemplos, la duelo y lo que ustedes acotaron, y cerré con el ejemplo del lenguaje, les decía, la facticidad social, objetivo de la facticidad social. Y ahora nos vamos a meter entonces ya de lleno en el tema de la crítica. Cuando dice todo esto, por ejemplo, las normas de comportamiento son facticidad social, las normas de conducta son facticidad social, las normas de cortesía son facticidad social, lo que tiene que ver con el vestido y el alimento es facticidad social, las formas o las maneras o las prácticas de generar la afectividad es facticidad social, el lenguaje es facticidad social,
Hay modos de comportamiento o reglas que denominamos reglas técnicas, facticidad social. Las normas morales, facticidad social. Las normas jurídicas, facticidad social. Y cabrían muchísimos más ejemplos. Todo eso es facticidad social. Es intencionalidad solidificada. Y como ustedes pueden ir intuyendo, el caso que nos dio a mí respecto al lenguaje y el idioma es de por sí significativo, al igual que el que da Quant. Muchas veces seguimos apegados, por ejemplo, a facticidad social como las normas morales, cuando estas normas morales tuvieron su razón de ser en algún momento, en algún estadio de la evolución de la humanidad, pero hoy ya no lo son. Ojo, estoy diciendo, las normas morales clásicamente se entendieron como prohibiciones. ¿Mm? Entender lo moral como prohibición, como mera prohibición, como algo negativo, ya juega en contra de la riqueza de lo moral. Y de alguna manera el rechazo a lo moral. Hoy hay un cambio muy profundo respecto de las normas morales que son facticidad, algunas ya han sido abandonadas, porque las normas morales antes que ser prohibición son permisión. ¿Mm? Antes de, juguemos con dos términos que pueden ser muy importantes, que ustedes los conocen y los deben haber estudiado. Me parece que esto se incorporó a partir del derecho romano. Me parece que es muy importante no dañar a otro, pero me parece mucho más importante que no dañar a otro, actuar en pro del otro, actuar en beneficio del otro, promover al otro. Más que el hecho de no dañarlo, que sería una prohibición, lo positivo, que es tratar de ayudarlo, construirlo, eso me parece, y es una exigencia moral. Esto es existencia solidificada, cristalizada. Le deberían, dice Juan, la facticidad social nos debería permitir existir con sentido. Separado, ¿no? Con sentido. A la pregunta, ¿la facticidad social qué papel cumple? La respuesta es, debería permitirle a la comunidad, a cada uno de nosotros y a todos los habitantes del planeta, tener una existencia con sentido. Ese es el objetivo de la facticidad social. Para eso el ser humano produce la facticidad social, que después tiene una dimensión empírica o cósmica, pero que nunca pierde la intencionalidad. De hecho, si algo que en algún momento existió, ejemplo lenguaje, como facticidad social, y luego fue desechado, fue porque el lenguaje ya no estaba funcionando como un dato que le permitiera a la sociedad existir con sentido. Tomando el ejemplo religioso que también toma Quant, una sociedad que considera que ciertos parámetros o patrones que tienen que ver con lo religioso no promueven su desarrollo, sino que se convierten en un obstáculo, evidentemente es una facticidad social no positiva, sino negativa. Pero el problema ¿cuál es? No es tan fácil. ¿El problema cuál es? El problema es que hay enormes intentos de sostener, de motivar a estas formas, normas o reglas de facticidad social que hace que todavía no desaparezcan, pero que se conviertan ipso facto en un obstáculo. Vamos a ver en un ratito que esta facticidad social, cuando impide el desarrollo de la cultura, de una cultura, perdón, de una comunidad o de cada uno de nosotros, se convierte en una facticidad social opresiva. Después vamos a ver esto, porque hay un autor que Juan analiza muy bien, incluso desde el punto de vista de su aporte a la filosofía del trabajo y a la filosofía en general, que fue Carlos Marx. Carlos Marx fue el primero que descubrió que la facticidad social no solo tiene que ver con la promoción o el desarrollo de una comunidad, sino también tiene que ver con la opresión a esa comunidad. Es el primero que descubre esto. Si la facticidad social implica que tengamos que existir con sentido,
puede ocurrir que en algunas circunstancias esto no se produzca, no se realice. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Y ahí es donde Kuhn dice, tenemos que tener en cuenta en la dimensión crítica. La crítica sería la posibilidad de modificar esta facticidad social. ¿Qué es la crítica? Empecemos con, como lo hace Kuhn, empecemos con su etimología. Él dice que el término crítica deriva de un verbo griego, krinein, que significa separar, echar. Echar no es una expresión muy común, supongo que tendrá que ver con distinguir. Separar o distinguir. La crítica implica separar o distinguir. Y es una capacidad inherente a la condición humana. Esto es fundamental. La crítica es una capacidad inherente a la condición humana. Así como nosotros tenemos una estructura relacional, y esto es un dato, no es un invento, ni es una cuestión de gusto, ni es una opción particular, así como tenemos una estructura relacional, luego la tarea será convertir esa dimensión relacional en lo que tiene que ser, así también somos estructuralmente seres de crítica. Y esto también es un dato. No es algo que tenga que ver con el gusto, no es algo que tenga que ver con lo natural, ni es algo que pueda negarse o ignorarse. Y ahora vamos a ver concretamente con ejemplos que tienen que ver con nuestro propio modo o estilo de vida, aparece. De distinguir o separar, ¿qué? Dice él. De distinguir o separar lo que es útil de lo inútil, lo bueno de lo malo, no necesariamente dice en términos morales, lo correcto de lo incorrecto, ligado a nosotros, lo justo de lo injusto, lo relativo de lo absoluto. Todo esto podemos hacer nosotros los seres humanos en función de nuestra capacidad crítica. Insisto, cuando digo, como siguiendo a Kuhn, lo bueno de lo malo no lo interpretemos exclusivamente en términos morales. Por ejemplo, podría ser lo bueno o malo técnicamente hablando. Distinguir un artefacto que estufa, que genera calor, puede ser bueno o malo si está bien o mal construido. No estaríamos hablando de bueno o malo en términos morales. ¿Cómo se manifiesta esta capacidad de crítica? ¿Por qué dice Kuhn que somos seres de crítica? ¿Y qué implicaría? Él dice, es un dato incontrastable de la realidad que cada uno de nosotros permanentemente, casi constantemente, muchas veces durante los días de nuestra existencia, enjuiciamos o criticamos a otro. Y en menor medida, dice él, también es un dato de la realidad, nos criticamos a nosotros mismos. No tendríamos por qué discutir a Kuhn este dato que es incontrastable. Somos muy poco proclives a la autocrítica. Y esto también tiene que ver con, o está relacionado con un esquema conceptual que hemos heredado por ser hijos de la modernidad. Si hay alguien que se resiste a la autocrítica, o como factor fundamental se revela ante el juicio de los demás, es el hombre moderno que se inicia en el siglo XV y XVI, casi refractario a la autocrítica. Sí, enjuiciamos constantemente los comportamientos de los demás, aun cuando tal vez, dice él, ni siquiera tengamos conciencia de esto. Fíjate lo que hace tal, fíjate qué mal hecho está esto, fíjate que aquel no hizo lo que yo quería, fíjate qué mal diseñado que está esto, fíjate aquel que mal que hace tal cosa. La mayoría de las veces, y también muy pocas veces, las críticas son de carácter negativo, más que de carácter positivo. En principio, entonces, el objeto de la crítica sería yo mismo, los demás y lo que hacemos con las cosas
los seres humanos. 3 objetos de crítica: nosotros mismos, autocrítica, los otros y las cosas o los objetos o los productos culturales en la medida que sean hechos por los seres humanos. Juan dice, de ninguna manera podría ser objeto de crítica el hecho de que llueva de arriba hacia abajo, o el hecho de que al llover nos mojemos, o el hecho de que el sol caliente. Esto no puede ser objeto de crítica, dice Quat. ¿Por qué no puede ser objeto de crítica? Porque la crítica está ligado a la idea de libertad y responsabilidad. Por lo tanto, no podríamos criticar un fenómeno natural porque un fenómeno natural no surge, no sale, no se da desde la libertad y mucho menos desde la responsabilidad. Los fenómenos naturales, como la lluvia, son el resultado de leyes causales. Ahora, como se contó en su momento cuando hablábamos del origen del hombre en el planeta, lo dijimos claramente, antes de existir el hombre, la naturaleza o la realidad se guiaba y se sigue guiando por leyes causales, deterministas. Esto es, a determinada causa, determinado efecto, que a su vez se va a convertir en una nueva causa para un nuevo efecto. Pero esto así ininterrumpidamente, si se quiere, tal vez sea, no sé, sea excesivo, pero para la eternidad. Causa-efecto. Si el viento como fenómeno natural sopla y hay una hoja que como fenómeno natural por el cambio de estación de un árbol, no estando el hombre, cae al piso por una cuestión de leyes, ayer hablábamos de leyes de la mecánica y de la física, empujo la hoja se mueve. Cuando para el viento, la hoja no se mueve más. Si no hubiese más viento, la hoja no se movería más. Y la hoja se va a mover en tanto y en cuanto haya viento. Acá no hay libertad, acá simplemente hay causales, leyes causales, determinismo y fatalidad. Esto no puede ser objeto de crítica, dice Kant. Se pregunta también si Dios podría ser objeto de crítica. Y la conclusión que él saca, suponemos que Dios quiere que el mundo se desarrolle, que los seres humanos vivan de la mejor manera, dice él, y esto puede implicar un problema. ¿Por qué? Porque entonces le trasladaríamos inmediatamente la responsabilidad a Dios de que el mal es producto de que Él interviene en el planeta, lo cual, dice él, no es cierto. Pero por otra parte, esto implicaría, si pudiéramos criticar a Dios, que sabemos qué es lo que Dios tiene que hacer o tiene que dejar de hacer. Y esto, si fuese cierto, que Dios es omnipotente, no está al alcance del hombre. No puede ser comprendido y entendido por el hombre. Entonces, en consecuencia, el ser humano, dice con razón Kant, no puede criticar o enjuiciar a Dios. Y además habría otra cuestión, que simplemente la remarco, interesante, aunque nos da otras derivas, es la pregunta de por qué el mal, por qué el bien y el mal en la tierra. Y yo voy a parafrasear a Héctor en un trabajo, no recuerdo el nombre, pero no es un trabajo que se subió al aula virtual, pero en un párrafo, en algún momento, en una conferencia, él dice, bien y mal se incorporan al mundo por obra del hombre. Claramente, el bien y el mal son el resultado de la labor creadora del hombre. Bien y mal son una forma de o actuar en concordancia con mi libertad o actuar, como dice él, le gustaba decir a él, de actuar de manera contradictoria respecto de mi condición de ser libre. Cuando yo actúo de una manera contradictoria, hago un uso contradictorio de mi libertad, apareció el mal en el mundo. No vino de arriba, ni de abajo, ni de los costados, ni del agua, ni de una onda negra, ni de un espíritu. Actuar de manera contraria a mi libertad implica meter el mal en el mundo. No, es tan sencillo como eso. Actuar de una manera correcta y haciendo un uso adecuado de mi libertad implica incorporar el bien en el mundo.
Estos serían los objetos, esto sería entonces aquello que puede ser objeto de la crítica. Me olvidé de esto. Hablaba de los objetos que el hombre fabrica, de las cosas. Dice Kant, podrán ser objeto de crítica en tanto y en cuanto hayan sido modificadas o tocadas por el ser humano. Un acantilado, por ejemplo, no podría ser objeto de crítica. Ahora, que el ser humano trabaje sobre el acantilado, lo perfore, lo rompa, haga construcciones artificiales para desviar un curso del agua y esto resulte con la inundación de pueblos aledaños, sí es una crítica, pero que no se la hacemos al acantilado, sino a la manera en cómo el ser humano trabajó sobre ese acantilado, generando luego inundaciones. Creo que ahí está claro por qué podemos efectuar una crítica. Volvamos entonces a la fenomenología de la crítica. Dice él, constantemente estamos haciendo esto. Por lo tanto, lo que estamos enjuiciando, lo que enjuiciamos al hacer crítica, es lo que se da de hecho, lo que pasa de hecho, las situaciones de hecho, o la facticidad que nosotros mismos generamos. Pero, dice él, puede haber un problema. Si criticar implica emitir un juicio sobre algo dado de hecho, es necesario que tengamos ¿qué sobre esto que estamos criticando? Un conocimiento, y un conocimiento lo más amplio posible. Entonces, dice Kant, criticar sería enjuiciar la facticidad social, enjuiciar lo que los seres humanos hacemos cuando ya lo hicimos. Pero dice él, cuidado porque este enjuiciamiento de lo fáctico, para ser bueno, probable, posible, correcto y adecuado, implica un conocimiento profundo de aquello que estamos o que vamos a criticar. Y él marca claramente, sin ningún lugar a duda, uno de los principales problemas de una crítica adecuada. Generalmente criticamos aquello cuyo conocimiento casi ni lo tenemos, inexacto o muy pobre. Esto es lo que hacemos frecuentemente. Mucho enjuiciamiento, mucha crítica sobre sectores de la realidad de las que ni siquiera tenemos un conocimiento cabal, ni siquiera del hecho mismo que estamos enjuiciando. Personas puestas a criticar cuestiones económicas cuando creo que tiene una enorme relevancia prepararse en ciencias sociales y economía, tanto como tiene una enorme relevancia prepararse en la moda. Ahora, del lugar desde la moda enjuiciar una propuesta económica ya me parece descabellado, y precisamente es lo que le está dando razón a Kant. Criticar algo implica conocerlo no de manera perfecta, porque esto es imposible, sino a fondo. El resultado, dice, y esto es así, criticamos lo que casi no conocemos, da lugar a lo que él llama una crítica irrespetuosa o una crítica negativa. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la crítica es lo que va a permitir modificar la facticidad social. Hoy hablamos de una facticidad social que puede ser positiva o negativa. La crítica está en función de modificar esa facticidad social negativa y de percibirla como tal. Si la crítica no es adecuada, es muy difícil que podamos modificar facticidades sociales que tal vez sean negativas, o probablemente el resultado sea que criticar algo desconociendo en lo más profundo su origen, una manera esto lo hablamos en algún momento en relación a otro tema y a otro ejemplo, tratar de resolver los problemas y que cada problema tenga como causa un solo motivo, si la tendencia al monocausalismo, que tiene que ver con una mala crítica, está en función de un desconocimiento de lo fáctico. Por ejemplo, jugando con algo que dijimos en la clase anterior, que en algún momento existió como propuesta,
Si el problema de la delincuencia tiene que ver con las causas de la delincuencia, y las causas de la delincuencia, según Lombroso, tienen que ver con los rasgos físicos del denominado delincuente, esta sería la causa, la única causa que explicaría el delito. La conclusión sería detener, castigar o perseguir a aquellos que tengan cierta fisonomía física, que ya todos sabemos, porque esta fisonomía física del Lombroso respecto del delincuente se trasladó como manera de estereotipar a miembros de la cultura que tienen rasgos, si se quiere, neoeuropeos, cuando en su momento, y cuando nos formamos como nación, como identidad nacional, el modelo a seguir era el hombre blanco, europeo, culto, etcétera, etcétera, se convierten en respuestas. Esta respuesta única marcadamente ha sido insuficiente. Con perdón, si se quiere, de todos aquellos que abrazan lo jurídico desde un ámbito por fuera de lo jurídico, que no tiene que ver con lo jurídico, sino que tiene que ver con el Estado, que es la óptica penal, ¿no? O la perspectiva penalista. Con perdón de ese sector, estas respuestas, que suelen ser desde este lugar generalmente monocausal o monistas, siguen sin funcionar. Un conocimiento de lo fáctico. Pero además, si nosotros recordamos lo que era pensar, vamos a hacer coincidir a Quine. Pensemos si Quine encajaría dentro de lo que las modernas neurociencias nos dicen cuando nos hablan de qué significa pensar. Por ejemplo, nosotros lo hicimos comparando lo que consideraba Heidegger, un filósofo alemán, que era pensar con lo de las neurociencias. ¿Qué decían las neurociencias? Las neurociencias dicen que el cerebro, al instalarse en la realidad, tiene que dar respuesta a problemas. Los seres humanos constantemente tenemos problemas y necesidades acuciantes de todo tipo. ¿Qué hace el cerebro? Intenta resolverlos. ¿Cómo? Generando mediaciones. Fíjense, las mediaciones desde la neurociencia y a partir del cerebro serían estas instituciones que aparecen como facticidad social. Ahora, esas mediaciones se hacen en función de un criterio de valor que luego permite que ese criterio como medio sirva para resolver ciertas finalidades. Pero para esto el cerebro necesita información. Lo dicen, creo que lo dije también, lo dicen todos los teóricos actuales de la denominada teoría de la decisión racional. El cerebro necesita, para trabajar bien, muchísima información. Cuanto más información, el cerebro media, genera una mediación y hace que el sujeto tome una decisión. Cuanto más información tenemos, la decisión seguramente sea más correcta. Como nos es imposible tener una información completa, las decisiones, lamentablemente, aún racionales, pueden dar lugar a errores. Esto es lo mismo que está diciendo Quine desde el ángulo de la filosofía y un poquito más atrás. Las modernas neurociencias están diciendo lo mismo. El conocimiento de lo fáctico. Ese es uno de los principales déficits cuando realizamos o cuando generamos crítica. Otro dato importante en la crítica, importantísimo, dice Quine, cuando criticamos aquello que criticamos es en función de que hay algo que es, de hecho, pero que tal vez no debería ser. Acá está otro de los pilares fundamentales de la crítica. Está ligado a esto. La crítica implica preguntarse y responder y cuestionar si lo que es tal como debe ser. Si quieren, pónganlo de esta. Creo que lo parafraseo, sin equivocarme, a Quine. Él dice, la crítica consiste en revisar, en controlar si lo que es tal como debe ser. Fíjense que acá aparece la disciplina que nos convoca a todos nosotros, porque el derecho es el reino del deber ser,
no de lo que es, a pesar de que las doctrinas o teorías positivistas y la lectura hegemónica confunda los dos planos y muchas veces al explicar qué es el derecho se quede precisamente en lo que es, anulando su potencial o su capacidad de deber ser. Esto lo explicaremos más adelante. Esa es la función de la crítica. Si algo es como debe ser. Si algo es como debe ser, se supone que de alguna manera nosotros nos estamos apoyando en algo para decir, por ejemplo, fulano está diseñando un puente, pero ese puente está mal hecho. O fulano está elaborando una regla para combatir la discriminación, pero esa regla está mal hecha. Eso que estamos tomando como referencia, como criterio para enjuiciar, en el caso el puente y en el otro caso la ley o la regla, es lo que Kant denomina norma. Es lo que nosotros denominamos norma. ¿Qué es la norma? La norma es el criterio que nos permitiría a nosotros pasar de lo que pasar de lo que es a lo que debe ser, es decir, enjuiciarlo. Si lo que es no es lo que debe ser, lo enjuiciamos y lo criticamos. Esto es lo que se llama norma. De alguna manera, dice él, cuando criticamos no tenemos conciencia expresa de que lo estamos haciendo apoyándonos en una norma, pero de hecho esto así ocurre, porque si no, no podríamos hacer, no se entendería, no se explicaría el enjuiciamiento de la realidad. Y otro dato fundamental ligado a la aparición de la norma es que cuando criticamos algo, consideramos que la crítica tiene, no solamente es válida para nosotros, sino que es válida para todos. Dice Kant, esto implicaría considerar a las normas como intersubjetivas. Y un dato muy importante, demos el ejemplo, o veamos el ejemplo, o planteémoslo con un ejemplo para entenderlo. Si yo le digo a alguien, mira, me parece que la lectura que vos hacés sobre lo educativo es equivocada, no le estoy diciendo, pensando, sugiriendo lo siguiente. Lo que yo te estoy diciendo, que tu modelo educativo es malo, te lo digo, pero nada más que como una cuestión, como algo exclusivo, como algo que tiene que ver exclusivamente conmigo mismo. No, no lo hacemos. Esto solo podría hacerse en un juego. Cuando lo hacemos, suponemos que lo que le estamos diciendo, que el modelo educativo que le está planteando es incorrecto, no solo lo tendría que considerar o entender él como válido y darme la razón, sino que todos los demás que nos rodean también tendrían que darme la razón a mí. Cada vez que criticamos algo, lo hacemos con la pretensión no consciente de que esa crítica es intersubjetiva, es decir, vale para todos o es absoluta. Y voy a esto, fíjense, dice Juan, qué interesante, voy a esto. Supongamos que dijéramos, y tiene que ver con lo que contábamos, lo podemos ligar, de hecho lo estamos ligando con el reduccionismo, con uno de los divaros del reduccionismo, que era la lectura absoluta. Supongamos que alguien dice, y relativa, supongamos que alguien dice, no existe la verdad absoluta. Estaríamos en presencia de un escéptico. Ahora dice Kant, claramente hay una inconsistencia lógica al decir no existe lo universal, no existe la verdad absoluta, porque el que lo dice está planteando que lo que él dice es verdadero, no solamente para él, sino para todos los demás que lo escuchan. Por eso dice Kant, estos tipos de planteamiento llevados al fondo para ser coherentes deberían llevar a quien lo emite a no emitir ningún juicio crítico. En los hechos,
en los hechos, en la práctica, en el mundo, en la realidad, quien lo hace no deja de criticar. Por lo tanto, está cometiendo lo que se llama, en términos lógicos, una inconsistencia performativa. Es decir, está negando lo que él está haciendo, porque presentar algo como válido implica suponer que eso tiene que ser entendido para todos. Si yo les digo a ustedes, chicos, no existe una verdad universal, lo estoy diciendo con la idea de que ustedes admitan y vean como válido, verdadero, el que existe no existe una verdad universal. Pero entonces yo ya me estoy contradiciendo en mi propio accionar. Veamos entonces, o empecemos a armar un primer concepto de crítica con lo que venimos contando hasta ahora. La crítica sería, entonces, el enjuiciamiento de lo fáctico a la luz de la norma. Un primer concepto de crítica sería el siguiente, lo reitero, sería el enjuiciamiento de lo fáctico a la luz de la norma. Hoy les decía, enjuiciamos a los otros. Enjuiciamos apoyándonos en una norma, enjuiciamos considerando que este juicio o la crítica que hacemos es absoluta, por lo tanto vale para mí, para el otro y para todos los demás. Pero tendríamos que aclarar algo, porque dijimos, constantemente criticamos a los otros. ¿Cómo es esto? ¿Cuándo una crítica hacia el otro es correcta? ¿Cuál nos dice? Hay que tener cuidado porque muchas veces criticamos un comportamiento de otro simplemente porque el comportamiento del otro no me gusta o porque no me satisface. Pero la cuestión sería, si el comportamiento del otro, que no fue el esperado por mí, lo que hace a que yo lleve a criticarlo, ¿era un comportamiento debido por parte del otro? Quiero decir, ¿aparecía como una exigencia que el otro tuviera que hacer tal cosa y no la hizo y en consecuencia no me gustó y lo critiqué? Dice, ahí está el error. Porque la crítica no implica enjuiciar algo porque a mí no me gusta o porque a mí no me satisface. Y esto también lo hacemos frecuentemente y frecuentemente confundimos la crítica con esto. Porque algo no va, diría Juan, con mi propio interés, inmediatamente aparece la crítica. Esto no, esto es incorrecto, no tiene sentido una crítica de este tipo. Para que tuviese sentido, el otro tiene que estar exigido u obligado. Por lo tanto, tiene que ser responsable. Responsable implicaría, tiene que dar una respuesta y tiene que estar obligado a dar esa respuesta. Y siempre desde el ángulo de su libertad. Se me ocurrió a mí, es un ejemplo muy burdo, pero pienso que puede tener alguna relación. Si uno se encontrara con alguien en la calle que ha visto 2 veces y tuviera una necesidad económica muy fuerte, entonces le diría, hola, ¿qué haces? ¿Te acordás que nos vimos en tal lado? Mira, necesito que me des un favor, después te lo devuelvo, que me prestes 100.000 pesos porque no tengo, estoy seco. Seguramente, si esto nos pasara a alguien que vimos 2 veces, inventaríamos cualquier cosa, seríamos tajantes, no lo miraríamos o le diríamos no. Y probablemente esto implicaría el enojo del otro y una crítica. Ahora, no hay nada que me ligue a mí a realizar tal comportamiento o que ese comportamiento se convierta en exigible. Por lo tanto, la crítica que el otro hace por ser una respuesta que no lo satisface está lejos de constituirse en una crítica adecuada. Y esto es muy frecuente. Si queremos poner un ejemplo a la inversa que sea válido, si nos une un vínculo muy fuerte que podríamos llamar, por ejemplo, un vínculo amistoso, la amistad también tiene sus reglas y sus obligaciones. Y vamos a sacar el ejemplo monetario. Si lo que espera es un gesto de desprendimiento y no económico
en alguien al que consideramos amigo y el otro nos considera amigo, y se supone que el vínculo es muy fuerte, que el amigo no se abra al otro estando obligado por las reglas mismas de la amistad, si es que la amistad existe y no le ponemos el rótulo de amistad como solemos hacer también a vínculos que de amistoso no tienen nada, simplemente hay como una especie de coincidencia en el espacio y en el tiempo, y eso creemos que es una amistad, entonces sí podríamos criticarlo. ¿Mm? Por lo tanto, hay que tener cuidado, dice Kant, porque para que la crítica sea adecuada, el otro tiene que ser responsable, tiene que ser libre y además tiene que estar obligado. ¿Mm? Profe, una Y- pregunta en relación a eso. sí, Eh, Porque también yo sumaría esto que usted está diciendo, lo de que para criticar yo al otro debo tener un conocimiento amplio. Y ahí me entra la duda de cuál sería la diferencia entre la crítica y tener una opinión negativa, porque por ejemplo yo no sé nada de neurocirugía, ujú. pero voy y digo, no, tal médico me atendió de mala manera y eso sería una crítica o una opinión negativa, porque acabadamente no tengo conocimiento de qué hace un neurólogo, solamente Eh, tengo una información. te entiendo, me parece importante también lo que estás preguntando. A ver cómo podríamos responderle, darle de la vuelta para unir tres o cuatro cosas. En principio, si querés, eh, tal vez podríamos, en vez de hablar de opinión, podríamos decir que es una crítica, como la llama Kant, una crítica negativa o una crítica irresponsable. Porque de alguna manera, estructuralmente, en el ejemplo que vos das, lo que estás haciendo es enjuiciar el comportamiento de otro. Lo que pasa que, y ahí sí tenés razón, enjuiciar el comportamiento de otro sin conocimiento de lo que el otro hace se termina convirtiendo en una mera opinión, como dijiste, en doxa, no en epísteme, o en una crítica irrelevante o negativa. Eh, y es cierto, pero precisamente vos recurrís a alguien, a un especialista, porque sabés que a lo mejor tenés que modificar algo en tu propia realidad, pero sabés que no tenés los elementos, no tenés la ciencia, no tenés el conocimiento como para que esto se produzca. Y también en el ejemplo aparecen muchas cosas que se mezclan o se combinan cuando interactuamos con los demás. ¿Qué es lo que esperamos del otro? No sé, inventando, por ahí el otro, a mí me gusta hablar mucho y hay gente que no le gusta hablar mucho y aparte de hablar mucho depende del contexto, el lugar, hay que tener tacto para hablar mucho y a lo mejor el médico que me atiende es parco, es muy buen profesional, serio, pero como no habla nada me salgo y digo, no, no me gusta, es antipático, que bueno, eso lo hacemos frecuentemente, es un dislate y no tendría nada que ver con una crítica. Más difícil sería enjuiciar la práctica, pero entonces vos ya no vas a recurrir a tu conocimiento que es nulo, cero, sino que tenés que recurrir al conocimiento de un tercero, a otro médico, cirujano o especialista que te diga, mirá, esto que se hizo no es lo correcto, no es lo adecuado. ¿Mm? De todas maneras, yo diría que la crítica, esto no nos tiene que intimidar o que nos haga aparecer a la crítica como algo imposible. Creo que podemos informarnos, nos podemos informar adecuadamente, podemos tener un conocimiento, o solemos tener un conocimiento bastante fuerte de las cosas, y si no, lo tenemos que agregar, tenemos que investigar, tenemos que prepararnos, tenemos cierta idea de por qué está bien lo que nos está pasando o mal, pero tenemos que precisarlo mejor. En tu ejemplo y en ustedes, tal vez ante una situación concreta o particular digan, esto no me gusta, están estudiando en la Facultad de Derecho, y algunos les pregunten, ¿por qué? Creo que es injusto. Y alguien les pidiera más precisión.
ustedes, si se formaron bien, tendrían que decirle, mirá, me parece injusto no porque no me satisface, no me gusta, o porque no se relaciona con un interés propio, sino porque pasa esto, esto y esto, y cualquiera en esta situación, por esto y esto y esto, se tendría que sentir igual que yo. Habrá que ver si nos formamos bien y estamos en condiciones de hacerlo. Pero eso no, no sería un problema nuestro, sino sería un problema, un déficit en el que nos forma. Y no quisiera ir más a fondo porque te diría, no sé si lo conté acá o no quisiera ir más a fondo, pero a mí me parece que hay en muchos centros de enseñanza hay un déficit profundísimo sobre lo que sea la justicia. Pero no te va a alcanzar. Vos podés patalear en la calle. Esto no me gusta. Por ahí decís no me gusta y es injusto, pero no lo sabés. Y pataleás. Ahora, quienes nos formamos ante este tema no podemos patalear. Un abogado, si está bien formado, no puede patalear ante algo que no le gusta. Pero muchísimos abogados donde de muchísimo tiempo no supieron explicar con palabras por qué algo no era como tenía que ser. Porque no se prepararon, no indagaron, no investigaron, no se sumergieron en lo que significa, no lo formaron en lo que significaba la justicia. Le dijeron simplemente que tal vez la justicia era que la ley se acomodara o los hechos se acomodaran con lo que decía la ley. Y eso no tiene nada que ver con la justicia. Pero ahí aparece un problema y un déficit en la profesión, porque la finalidad última de quien aboga por otro es que se haga justicia. Ahora, si quien aboga por otro no sabe explicarme qué es la justicia y cuando yo le pido que me diga qué es la justicia, y la justicia tiene que ver con que los intereses de mi cliente sean satisfechos. Ahora, los intereses de tu cliente pueden ser económicos satisfechos de cualquier manera, siendo un pésimo abogado, que el otro sea un pésimo abogado, que el tribunal haga prevaricato, que el tribunal no conozca la justicia. Eso no es justicia. Eso no tiene nada que ver con el derecho. Pero el problema está en explicar. ¿Qué hacen ustedes en la facultad? Se forman para poder conocer en profundidad lo que sea la justicia y enjuiciar luego de manera crítica todo aquello que tenga que ser enjuiciado. Fíjense que la tarea de alguien que se forma, o al menos la tarea, tampoco quiero quiero que nos pongamos en un lugar diferente al de los demás. La tarea en una sociedad sería formarlos, más allá de la carrera que sigan, y es un déficit, formarlos y que aprendamos a pensar bien. Después elegí la carrera que quieras, pero el pensar bien no se da necesariamente solo en derecho. Se dan todos los quehaceres del mundo y no nos formamos, no nos forman para que pensemos bien y creemos que pensar es automático y es natural y después creemos entonces que lo que balbuceamos persiguiendo a otro porque nosotros tenemos la verdad y el otro no, que es un craso reduccionismo, no nos damos cuenta nunca de eso. Entonces, tarea previa como si se tratase de, yo lo planteo como un juego porque no soy ingenuo. La tarea previa sería formar a todos los que empiezan a tener condiciones de formarse en esto, en pensar, saber criticar. Después, como segundo dato, dediquémonos a estudiar algo concreto, porque si no, después tenemos conocimientos, pero los conocimientos no nos van a ayudar ni nos hacen pensar bien. Los conocimientos, si no pensamos bien, no nos ayudan a criticar adecuadamente. Por eso tenemos en todas las ramas de la actividad humana enormes problemas para resolver los problemas que nos acucian. Y es una cuestión que para mí no pasa como un simple dato anecdótico. Aunque lo que hagan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 20 en favor de miles, tal vez no cuente más que como un grano de arena, pero hay que hacerlo. El día de mañana, si vos sos, el objetivo sería que vos el día de mañana expliques el derecho
o si sos operadora jurídica, elabores leyes tratando de que tengan que ver con el derecho, o abogues por situaciones que son marcadamente injustas y que siendo parte de la facticidad social y opresiva, la mayoría no descubre o no percibe o sostiene porque, como suele ocurrir en el mundo, en la realidad, en la vida y en el planeta, favorecen ciertos privilegios. Ahí estaría, de alguna manera, estaría empezando. Y el que falla, si fuese jueza, el día de mañana falles en todo con un sentido o con una cuestión o con una perspectiva de género, y no de manera reduccionista como suelen ser los fallos de la mayoría de los jueces que habitan el planeta. Que aclaro, perdón el baño de realidad, no se van a solucionar haciendo un curso de 2 o 3 días. Esa es otra cuestión. Aunque el curso sea necesario. Si no, vamos a caer siempre en el mismo simplismo. Suponer que hemos absorbido la cuestión de género porque hicimos un curso de 2 o 3 días. En esto consiste la crítica. Espero que haya respondido a tu pregunta. Perfecto, profe. Igualmente me dio vuelta la cabeza porque yo termino este año y el otro año comienzo un posgrado en Derecho Penal y es como que aplicar todo esto en lo penal es bastante, para mí va a ser bastante complicado. Un excursus breve voy a hacer por esto que estás diciendo. El problema está, y no es semántico, y es semántico. Hablar de derecho. El problema es si vos al término derecho le podés sumar el término penal. No me importa que se lo hayan sumado. No me importa que sea un dato de la facticidad social que se hable de derecho penal. Eso no me importa. Porque recuerdo, traigo a colación las enseñanzas de Juan. Una situación de hecho, ponerle derecho a penal, se puede defondar constantemente, salvo que la conviertas en de iure. La sociedad occidental hizo toda una especie de entelequia para darle un matiz de iure, de legitimidad a la expresión derecho penal, que son dos mundos completamente opuestos o diferentes, ni siquiera tienen contacto. Siguiendo hoy a lo que te contaba, la cultura tojolobal habla de oximorón. ¿El oximorón qué es? El oximorón es el intento de juntar dos realidades que de ninguna manera pueden juntarse, que son absolutamente incompatibles en su sentido, en su significado. Sí, que tendrían que repelerse, se repelen automáticamente. Esto es lo que pasa con el derecho penal. Por otra parte, ¿qué sería el derecho penal? Espero que no les pase a ustedes. Yo tuve derecho penal y a mí lo que me enseñaron en derecho penal fue fundamentalmente lo que era el sistema penal, que tiene que ver con el Código Penal, que forma parte del sistema penal. Ahora, el sistema penal no es el derecho penal. El sistema penal es otra cosa. El sistema penal es una estructura que tiene que ver con el Estado. La estructura, el sistema penal, que tiene un conjunto de reglas que se llama Código Penal, tiene que ver con el Estado, no tiene nada que ver con el derecho. Por eso también es una empresa difícil juntar derecho penal. Si lo tuviéramos que hacer, si tuviéramos que ser condescendientes, si tuviera que ser condescendiente también con la mayoría de los teóricos, incluso con Héctor cuando dice que la tarea del derecho, si se trata del derecho penal, es en la medida de lo posible dulcificar la pena. Sí, pero creo que son dos cuestiones que van por andariveles completamente diferentes. Por eso consideramos a la pregunta que Héctor hacía en una guía
la pena tiene algo que ver con lo jurídico y hay que tener cuidado con lo que contestamos, porque lo que contestamos nos va a llevar a un mundo cosmovisional en el que tal vez digamos que la pena no tiene nada que ver con lo jurídico, pero que por otro lado, como decía hoy, aceptemos o incorporemos ciertas realidades que no, son contradictorias a decir que la pena no es jurídica. Yo te digo concretamente que la pena es un acto arbitrario, es un acto de poder. No se puede hablar de la pena como algo jurídico. Y entonces lo que tenemos es un Estado, una estructura estatal que como origen del Estado lo que hace en una sociedad con comportamientos buenos y malos, desde el Estado, es perseguir en función del Estado, detener y castigar como estructura del Estado a quienes realizan un mal comportamiento. Todo eso es estatal. Todo eso tiene que ver con un fenómeno que no es de derecho. Es más, hay una tesis que no es mía, es arriesgadísima, pero que yo comparto. Hay quienes dicen en última instancia que si hay alguien que queda en el mundo del derecho en esta situación parado, es solamente el juez. Quien se encarga de la función punitiva del Estado, creo que tampoco forma parte del mundo de lo jurídico, aunque sean abogados. Tienen que ver con el Estado, no tienen que ver con el derecho. No tienen que ver con el derecho. Después lo voy a contar esto con más detalle, pero ojo, porque no alcanza con decir que la pena no es un fenómeno jurídico. Para ir a fondo, no ser contradictorio y marcar claramente y jugarse por esta distinción correcta entre derecho y poder, hay que ir más a fondo. Hay muchísimas disciplinas y derivas fantásticas si se trata del derecho. Pero teniendo en cuenta esto, espero que te vaya bien, la abraces y a lo mejor tengas mucho más lucidez para poder moverte bien en un terreno en el que la mayoría no se mueve muy bien, pantanoso y fangoso. Y no, la cabeza no te la ponemos al revés, tal vez te la pongamos al derecho, ¿no? Si parafraseamos a Galeano, Galeano dice que el mundo está puesto patas para arriba, ¿no? Y tal vez, y seguramente tenga razón, no está mal que el mundo esté puesto patas para arriba. Lo que hay que hacer, lo que está mal es que sigamos admitiendo que el mundo está puesto patas para arriba. Lo que tenemos que hacer es poner el mundo patas para abajo. Entonces, completando la idea, enjuiciamiento, y este enjuiciamiento es un juicio de valor. Enjuiciar a través de la crítica el comportamiento del otro implica un juicio de valor. Por eso la tríada en la crítica dice cuál es: libertad, norma, valor. Fíjense este dato que les va a servir para entender el leitmotiv de la cátedra. Nosotros decíamos en nuestro punto de partida, todo subsistema, como el jurídico, se apoya sobre una determinada imagen del hombre. Acá van a ver todos los elementos de la crítica que analiza Kant. Sobre una determinada imagen del hombre, sean consciente o no consciente, por ejemplo, el que elabora la teoría o la sociedad que la vive. Pero entonces la pregunta es, si el sistema jurídico es correcto, esto tendrá que ver con la imagen del hombre que ese sistema jurídico haya recogido y haya tomado. Porque tal vez si la imagen del hombre no es la correcta, ese sistema jurídico tenga enormes problemas y deficiencias. Fíjense, ahí está lo que marca Kant. La norma que me va a permitir enjuiciar un sistema jurídico es el ser humano mismo, en su condición, en su realidad, en su estructura. Esta es la norma con la cual yo voy a poder juzgar, después de analizar adecuadamente el sistema jurídico, de conocer
¿Qué es conocer fácticamente un sistema jurídico? Conocer sus reglas, leer sus reglas, buscar los fallos o las sentencias, ver los comportamientos. Pues cuando yo tengo un conocimiento fáctico del derecho moderno, que sería en nuestro caso, voy a poder enjuiciar el derecho moderno. Pero, ¿cuál es el modelo? El hombre. Pero para esto tengo que hacer antropología. Para enjuiciar un modelo económico, lo primero que tengo que hacer, de alguna manera, es ver cuáles son las pautas o las reglas de ese sistema económico, los resultados de ese sistema económico, y ver cuál es la imagen del hombre que soporta ese sistema económico. Investigar sobre esto. No es necesario ser economista, aunque una crítica de un economista bien fundamentada, que conozca de economía y conozca de antropología, podrá dar en el clavo. Pero a veces uno conoce economía, pero no conoce antropología y no da en el clavo, o no descubre los errores de la lectura económica. Pero sí conoce antropología, puede, aunque no conozca de economía, bucear en ese producto económico, sobre todo mirando sus resultados. Entonces, un sistema económico X, P, J, H, gusanito que ande dando lugar en la galaxia, que excluye más que incluye, está indicando que se maneja con un modelo de hombre que seguramente o tal vez habrá que hacer todo el ejercicio de crítica, no sea el correcto, no sea el adecuado. Por eso es tan importante. Y acá estamos viendo los rasgos de la crítica. Entonces, dijimos, libertad, norma y juicio de valor. No alcanza, dice Kant, no alcanza simplemente. La crítica no es simplemente describir lo fáctico como tal, sino enjuiciarlo. Por ejemplo, la ciencia del derecho, de la que tanto se habla y que tanto se cuestiona. La ciencia del derecho tradicional, ¿qué hacía? Hacía lo primero. ¿Qué es lo primero? Hacer ciencia, se decía, es conocer, poner sobre la mesa todas las reglas, leerlas y hacerlas coincidir. Esta deriva de esta deriva de aquella, esta es incompatible con esta está subordinada acá, esta se emparenta con esta. Crítica a esas reglas, ninguna. Dice Juan, esto no es crítica. Esto es simplemente una descripción detallada de lo fáctico. Las normas son en parte facticidad e en parte intencionalidad. Por eso, una ciencia del derecho que se pretenda como tal no sirve para nada. Una ciencia del derecho que haga esto no es ciencia. Habría que preguntarse por qué tan apuradamente intentamos convertir al derecho en una ciencia. Y yo les doy la respuesta. La respuesta es ese prejuicio de inferioridad que los modernos dedicados a la rama de lo jurídico tenían respecto de aquellos que en la modernidad se dedicaban a las ciencias duras. Las ciencias duras sí tenían todo un esquema, un organigrama, resultados, certezas. Claro, los cultores de las ciencias sociales de este lado dicen, che, fíjate esa ciencia, la matemática, la geometría, fíjate qué precisión tiene. Nosotros nos estamos quedando atrás. A ver si creen que nuestro objeto de conocimiento es un conocimiento de segunda. Nosotros también tenemos que convertir a nuestra disciplina en ciencia. Intento fallido y fracasado por ese prejuicio de inferioridad. No podemos ser menos que los que cultivan las ciencias exactas. Conclusión, ofrecemos como ciencia del derecho, o solíamos ofrecer, más allá que haya intentos disruptivos, simplemente una mera descripción de lo que es el sistema jurídico. Después vamos a ver en Cota cómo Cota, un filósofo del derecho italiano, cómo explica muy bien estos déficits de la ciencia del derecho y el problema que le surgiría algo así para la filosofía del derecho. Vuelvo rápidamente entonces. Juiciamiento de lo fáctico a la luz de los valores, teniendo en cuenta la norma. Emitimos un juicio de valor.
¿Qué enjuiciamos? Dijimos la facticidad. La facticidad siempre tiene que ser enjuiciada porque el ser humano progresa y la humanidad ha progresado, dice Kuhn, a partir de la crítica, aunque a simple vista no lo percibamos. Hemos progresado, dice él, mucho, desde situaciones muy puntuales, antiguas, deficitarias culturalmente hablando, hoy tenemos ciencia y técnica y esto es el resultado de la crítica. La crítica, dice Kuhn, tiene que ver con el progreso. ¿Por qué? Porque la facticidad social puede ya no dar respuesta satisfactoria a esa búsqueda de sentido. Entonces se tiene que modificar. Ahora, saliendo del ejemplo de la ciencia y la técnica y yendo al ejemplo de lo que nos incumbe como parte de nuestra vida, en el terreno humano, en el terreno de las ciencias humanas, en el terreno de las ciencias sociales, en el terreno de lo filosófico, la verdad, lo político, lo jurídico, ¿qué pasa con el progreso? Juan diría, la cuestión cambia totalmente. ¿Por qué? Porque hoy enormes, esto no lo dice Juan, porque él tal vez lo vivió en el momento más álgido, lo dicen muchos cientistas y pensadores, sobre todo de este lado del mundo. Hay un altísimo porcentaje de la humanidad que vive en condiciones no adecuadas. Por supuesto, siempre en un esquema de gradación. Hay quienes no tienen prácticamente absolutamente nada, ni agua ni alimentos, y hay gente que tiene algo y le permite subsistir. Hay muchos que se mantienen, se sostienen, y hay algunos pocos que les sobra. Si hacemos una estadística global, a esos que les sobran, que acumulan la riqueza del planeta, no pasan más allá del 8%. La cuestión sería, ¿esta facticidad social es una facticidad social positiva o es una facticidad social opresiva? Primero, planteándola, revisar nuestra propia situación, mi propia situación. Mi propia situación me hace ver que aunque yo no pueda percibir personas que nada tienen o tienen muy poco, o al menos no los puedas percibir directamente, y no sea mi situación, que esto no exista. Primer paso que hay que dar para salir del prejuicio y de la ceguera intelectual. Por lo tanto, segundo paso, para usar la crítica adecuadamente, saliendo de mi ceguera intelectual, es no creer que mi situación es una situación natural y que es la situación en la que está inmerso todo el mundo. Porque Negri decía, cuando hablaba del reduccionismo, veo parte de la realidad. Hay algo que intuyo puede estar, que tiene muchas dificultades para percibirlo, y hay algo que no percibo. Ojo, que mi ceguera intelectual, porque no lo percibo, descubra la enorme inequidad que hay, por ejemplo, conflictividad que hay, por ejemplo, en continentes como el africano, que claro, yo no puedo ver. Por eso dice Negri, puedo intuir que existe, aunque no lo tengo claro, y lugares que ni me lo imagino. Por eso viene el reduccionismo. Si despejamos esta primera cuestión, entonces esa facticidad social es opresiva. Tengo que modificarla. ¿Cómo se manifiesta la crítica? Con esto estaríamos cerrando. ¿Cómo se manifiesta la crítica? Una facticidad social opresiva implica que los seres humanos manifestamos no sentirnos cómodos con algo, nuestro malestar, muchas maneras sin usar las palabras. Es lo que se llama crítica antepredicativa.
Todos los seres humanos ante una situación que nos molesta, nos incomoda, nos perturba, efectuamos una crítica. Pueden ser gestos corporales, actitudes, llanto, ceño fruncido. Esto lo hacen los chicos. Los chicos en su más temprana edad ejercen crítica cuando no los tratan como deben con el llanto, que es una forma del lenguaje, pero no llegan al ámbito de la palabra. Una cultura, un pueblo sojuzgado, oprimido, puede manifestar cierto malestar, tiene que manifestar cierto malestar, cierta sensación de malestar. Crítica antepredicativa. Los seres humanos somos capaces de sentir, por eso es fundamental el, la característica de percepción y percepción sentiente y sensibilidad. Todo ser humano percibe, siente cuando hay algo que no está bien, concretamente cuando nos tratan de una manera que no debería ser. Ya ahí está funcionando la crítica. Sin palabras, malestar, enojo, rabia, llanto, impotencia. Cualquiera de estos, cualquiera puede darse cuenta de esto, y si no, habría que recurrir, por ejemplo, al trabajo social que se hace en muchos lugares del planeta, no solamente en Argentina, en donde enormes conglomerados culturales subsisten, resisten, se mantienen, pero hacia adentro uno puede descubrir, más allá de cierta esperanza y alegría, impotencia, dolor, llanto, formas de crítica. Ahora, dice Kant, esta crítica sin palabras es importante. Es la primera, pero es insuficiente. Fíjense, si nosotros le preguntáramos a un chiquito que está llorando por qué llora, tal vez tendría enormes dificultades en contarlo, tal vez diría malo, tal vez le pegaría un puñetazo en la mesa. A lo mejor el día de mañana, probablemente, cuando ya se forme, sea adulto, y por qué no estudie Derecho, le diga a un compañero: recuerdo una foto, porque en esa foto estoy llorando, y hoy puedo decir que en esa foto estoy llorando porque me habían castigado y ese castigo no me correspondía porque yo no había hecho lo que supuestamente los que estaban a mi cura decían que habían hecho, lo había hecho otro y me habían castigado a mí. Claro, ahí está expresando en palabras el haber sido tratado injustamente, que un chico de 2, 3, 4, 5 años no puede manifestar en palabras, solamente lo manifiesta en llanto. Pero para eso tuvo que aparecer la crítica en palabras, la crítica predicativa. La crítica predicativa es fundamental, simplemente dice Juan, porque es la que le permite dar voz al estado de situación que nos mortifica. Una crítica sin palabras, aunque el hecho sea muy opresivo o injusto, termina disolviéndose en el aire. Y además termina, si se trata de una situación de expoliamiento, por ejemplo, por parte del poder, por parte del Estado, en algo nimio, en nada. Fíjense por qué, presten atención a esto, probablemente no podamos terminar el tema, no nos falta mucho, no podamos terminar el tema de la crítica hoy, haremos algunas reflexiones mañana que lo complete, pero fíjense este dato importante. Entonces hablamos de crítica antepredicativa, crítica predicativa que implica conocer lo fáctico, enjuiciarlo y a que aparezca el lenguaje, la palabra. Por ejemplo, si soy capaz de definir lo justo, soy capaz de efectuar una crítica predicativa usando la definición de lo justo respecto de un comportamiento que en algún momento me mortificó, pero no supe o no sabía bien explicar por qué. Para esto se preparan ustedes en la facultad. Y hay un último tipo de crítica que es la crítica científica. La crítica científica, que es la que trabaja con un lenguaje específico, concreto, para ayudar a la crítica predicativa. Por ejemplo, en el derecho o con el derecho podemos hacer crítica científica porque nosotros utilizamos un lenguaje que ya no es el natural, sino que es un lenguaje modificado respecto del natural. Pero lo que quería marcarles era esto, a partir de estos tres tipos de crítica. Les decía, tenemos que ser capaces de llevar esa situación de malestar
al plano de la palabra. Prestemos atención a esto. Una cultura, una sociedad que propone eliminar la crítica es peligrosísima. Llámese crítica o llámese protesta. ¿Por qué, dice Juan? Es peligrosísima porque precisamente, primero, elimina la fuente del progreso. Segundo, elimina las voces disonantes. Si yo quiero eliminar la protesta o la crítica, lo que quiero es eliminar la resistencia a situaciones que ya de hecho y anticipadamente sé que no son justas o concordantes con la condición humana. Entonces propongo, eliminemos la protesta, eliminemos la crítica. Esto implica que hay que someterse, aceptar, resignarse a la propuesta o al modelo, aunque esta propuesta o modelo, una vez que se instala, porque le dimos el aval, lo primero que hace es eliminar cualquier disidencia. Esto es peligrosísimo. El intento de eliminar la protesta. Decía Roberto Gargarella, un consumado constitucionalista, de los jóvenes uno de los mejores. Él decía, la protesta es, si se quiere, el primer derecho. Claro que es el primer derecho, porque es el canal que tenemos los seres humanos de expresarnos cuando nuestra condición humana, nuestra dignidad humana, en la medida en que sea, está siendo conculcada. Imagínense si nos impiden criticar. De hecho, no nos van a poder impedir criticar. Sí, lo que se trata es de perseguir la crítica predicativa, pero nadie puede prohibirle a alguien sufrir y que esto implique que la situación en la que vive es oprobiosa. Eso es imposible de prohibir, pero también puede generar un efecto disciplinador. Es tratar de eliminar nuestra propia condición humana. La crítica es ineliminable. Se manifiesta de diferentes maneras. Para que sea una crítica adecuada y permita el progreso y rompa con la situación de hecho que puede ser marcadamente negativa, muy negativa o algo negativa, tiene que ir por ciertos carriles. Si somos conscientes de esto, si aprendemos estas herramientas, podemos hacer lo que hay que hacer y hasta ahora no se ha hecho porque nos han formado mal. Y volver y cerrar acá al interrogante de Juan. ¿O para qué sirve la crítica? La crítica sirve para preguntarse si lo que es tal como debe ser. Y lo que es dista hoy muchísimo de lo que debe ser. Si algún sentido tiene prepararse en disciplinas como esta, es luego hacer uso de una crítica adecuada y modificar el status quo en la medida o en la variable que ustedes elijan, desde el 1 hasta el 100. Bien, con esto tal vez en algunos minutitos redondeemos alguna cuestión más alrededor de esto, pero este tema me parece fundamental, porque habla de lo que somos, habla de nuestra condición humana, y si la tenemos que buscar acá, en esta nota que es nuestra capacidad de crítica. Nos vemos mañana entonces.